que hay un alza en materia de desempleo. Bien, vamos a otro tema. Una radiografía a la situación de los jóvenes chilenos permitió analizar el índice global de bienestar de la juventud que por primera vez se realizó en nuestro país. Salud, equidad de género y oportunidades económicas aparecen como los aspectos más débiles, según este análisis. Vamos a comentar y profundizar en este tema. Estamos para eso junto a Andrés Mendiburo. Él es investigador de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a usted. A ver, ustedes hicieron un estudio de las condiciones en las que están los jóvenes, pero entiendo que esto es un estudio global y además han logrado situar a Chile en el ranking. ¿Cómo estamos? Efectivamente, esto es un estudio que hace la International Youth Foundation. Lo han hecho en 2 oportunidades. Esta última oportunidad fue el 2017 y ellos trabajaron con 30 países en esa oportunidad. Uno de los países no se puede ocupar en el ranking de manera pública porque los datos son un país africano. Ya. Lo que hicieron ellos fue básicamente definir factores, grandes factores como los que nombraste tú, e indicadores que hablaran sobre esos factores. Nosotros con esa información nos contactamos con ellos, les dijimos que sería una muy buena idea poder replicar esto en Chile. Ellos nos dieron la información, nos ayudaron a plantear esto y nosotros entonces realizamos la encuesta de bienestar en la juventud en marzo de este año, que es uno de los inputs que tiene el índice, y empezamos la recolección de datos secundarios, sobre todo en el Banco Mundial, OMS, etc. Vamos ordenando. Cuando hablamos de jóvenes, ¿estamos hablando de qué rango etario? 15 a 24 años. 15 a 24 años. ¿Y cuáles son los aspectos que ustedes midieron? Saber si los jóvenes están bien en qué cosas. Ya hablábamos de la equidad de género, hablábamos de perspectivas económicas, pero son varios como factores o indicadores más. Claro, o sea, en general, en total tenemos 35 indicadores. Ah, ya, es mucho más. Exacto, mucho más. O sea, son 35 indicadores que se arman en factores, ¿no? Los que tú nombraste, que son efectivamente los que están más bajos en el país, son solo 3, pero nos quedan 7, ¿no? O sea, son bastantes más. Los que están mejor evaluados, por ejemplo, tienen que ver con educación, con seguridad, con TICs, ¿sí? Lo importante es que la gente en general cuando mira este tipo de indicadores y este tipo de índices no logra entender de dónde viene la información. Y lo que hace el índice justamente es transparentar mucho la información. Ocupamos indicadores de 3 tipos. Por un lado, tenemos números que hablan sobre el país. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto es uno de los indicadores que se utiliza para hablar de oportunidades económicas. Y ahí se toman las cifras oficiales que tiene el país. Banco Mundial, se sacan todo de ahí. Luego existen indicadores que son a nivel país, pero específicos para los jóvenes. Por ejemplo, la tasa de matrimonio de mujeres jóvenes. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres jóvenes existen por cada 100.000 habitantes? Y luego existen indicadores que tienen que ver con las evaluaciones que hacen los jóvenes sobre su propia... Como de percepción. Exacto, su vivencia. Eso es la encuesta. Y eso a través de encuestas. Exacto. Ya, perfecto. ¿Y cómo quedamos en el ranking? En el ranking estamos 9º. Estamos mejor que el resto de los países latinoamericanos que fueron considerados. O sea, Chile es el top 1 de Latinoamérica. No se consideraron algunos países. No está, por ejemplo, considerado Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay. Está Brasil, está Colombia, está Perú, disculpa, está México. En comparación con ellos estamos bastante bien. Ya. Sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de equidad de género, que es uno de los temas que en general a la gente le está preocupando más actualmente, a nivel latinoamericano es bastante malo, ¿sí? Por ejemplo, una estadística. En Brasil, 7 de cada 10 mujeres tienen miedo de caminar de noche por la calle. En Chile, lo que nosotros observamos es que el número es 4 de cada 10. Evidentemente, sí, estamos mejor que Brasil. Pero no es una buena cifra. No es bueno, de ninguna forma. Ya, o sea, también hay que hacer una mirada cualitativa, no todo es en qué posición estamos en el ranking. Que compararse con los demás está bien. Ahora, perdona, en esa dimensión de equidad de género, ya que tú lo tocas, partamos por ahí, que es donde Chile está peor evaluado, sí. Según toda la forma de medición que tú nos has contado. ¿Qué incide? Ahí hay un tema de, por ejemplo, la seguridad, que ha sido tan, además, protagónica en estos últimos días cuando vimos una investigación de informe especial en el metro y lo que pasa en el transporte público. Uno podría entender por qué a las mujeres les da susto caminar por la calle, sobre todo de noche. Absolutamente. Pero ¿qué otras cosas más en materia de equidad de género mantienen más insatisfechos que en otros aspectos a los jóvenes o en una posición peor? Principalmente son 2 cosas. Por un lado tiene que ver con la participación política y el acceso a espacios públicos, políticos que tienen las mujeres. Por ejemplo, se sabe que en países donde existe cuota de género para el acceso a ciertos cargos públicos, se logra cierta equidad en ese acceso a la larga, ¿no?
¿Qué sucede en Chile? En Chile las mediciones internacionales dicen que en realidad el acceso de las mujeres a estos espacios públicos, por ejemplo, cuántas mujeres son parte del Congreso, cuántas mujeres son parte de los gobiernos, cuántas mujeres son parte de los ministerios, etcétera, es muy menor a otros países. Entonces, eso ya es un indicador de que estructuralmente tenemos dificultades en el acceso a la mujer. Perdón, y en ese ranking, ¿qué tan mal estamos en materia de equidad de género? Si tú me dices que nuestro global es 9, cuando está noveno, digamos, 13. Cuando miramos todo, ¿cómo estamos? 13. 13, igual es más bajo. Ya, y de los otros factores, porque también hablábamos de oportunidades económicas y hablábamos de... ¿Cuál es el otro malo? Salud. Salud, sí. Ya. No sé en esos 3 cuál es el peor de todos. Lo que pasa es que si vemos esos 3, salud es el que aparece peor porque se ve muy afectado por 2 indicadores. Por un lado, el tabaquismo en personas mayores de 15 años. Cifras récord en Chile. Récord. Somos, en este ranking somos los segundos después de Rusia y por una diferencia muy mínima. Y por otro lado, también la educación sexual inicial muestra que existen efectos detrimentales en la mujer. Y en la ¿Qué es juventud eso? en ¿Alta general. tasa de embarazo no deseado, por ejemplo? Exacto. El embarazo adolescente en Chile es relativamente alto. Si bien ha disminuido en el tiempo, es relativamente alto. Oye, se suma otra cosa que es bien dramática en Chile, que es el suicidio. Bueno, por cierto, en Chile, una de las evaluaciones que nosotros hacemos también es preguntarle a los jóvenes qué tan satisfechos están con su salud mental o con cómo se les atiende a sus necesidades emocionales, etcétera. Y igual que en el resto del mundo, los números son muy bajos. O sea, los jóvenes en general consideran que su salud mental está mal y se sienten muy estresados. En Chile, de acuerdo a la última cifra que se puede sacar de la OMS, cerca de 1 de cada 5 jóvenes entre 15 y 24 años que se muere por suicidio, o sea, se suicida. Si ligamos esto con la cantidad de enfermedad mental que se está observando, las tasas como están aumentando en términos de depresión, etcétera, evidentemente hay ligaciones. Si lo ligamos también con las condiciones estructurales específicamente de la mujer, por ejemplo, una mujer joven que queda embarazada, que debe dejar el colegio, eso evidentemente la va a afectar a futuro en sus opciones de entrar a la universidad o de continuar cualquier tipo de estudio. Eso de cualquier manera va a afectar también a sus hijos. Entonces es un círculo que se interrelaciona, ¿no? Ya, ¿y ahí qué tan mal estamos en el ranking? Bueno, estamos bastante Materia de mal. salud me refiero. En temas de salud es que la posición relativa de Chile respecto al resto de los países dice poco. La evaluación que uno tiene que hacer es hacia la comparación de uno mismo. Claro, por ejemplo, yo te puedo decir que en comparación con el resto de los países, Chile creo que en salud está en el lugar 15, pero porque tiene indicadores que están muy mal y otros indicadores que pueden aparecer más positivos. Claro, por ejemplo, la cobertura o Exacto, el acceso a la cuestiones salud. que uno podría pensar que están relativamente La esperanza bien. de vida, no sé si está incorporada, pero Chile tiene súper buena esperanza de vida respecto a otros países. Claro, bueno, tenemos la misma esperanza de vida que Estados Unidos, ¿sí? Y gastamos mucho menos en salud. Entonces, claro, la comparación que uno tiene que hacer en realidad va por 3 lados. Por un lado, compararse con el resto de los países, y en esa comparación Chile queda muy bien parado. Pero por otro lado, también hacer la comparación del valor que obtiene Chile en el índice con respecto al valor máximo posible, teórico, que es 1. Entonces Chile, a nivel del índice total, está en 0,7, pero a nivel de salud está en 0,5. Lo que hace es que todos los otros países también están muy mal. Claro. ¿Cachai? Ahora, no sé si aquí además debe estar incorporado otros países, porque si nos comparáramos con la OCDE, por ejemplo, cada vez que lo hacemos salimos hacia atrás. También depende con quién te comparas. Cuando te comparas con países en vías de desarrollo o subdesarrollados directamente, por supuesto que estás mejor, pero cuando te comparas con los desarrollados, te das cuenta de las falencias que todavía existen en nuestro país. Claro, aunque aparecen algunas sorpresas, por ejemplo, si uno por ejemplo se va al factor de educación, el gasto porcentual que hace Chile de su gasto público en educación es más alto que el promedio de la OCDE. Claro, lo que pasa es que ahí también hay un problema de costo-efectividad, porque nos estamos quedando en lo cuantitativo, habría que entrar en lo cualitativo, que no sé si este ranking lo alcanza a medir, que es bueno, pero ¿y la calidad? Bueno, claro. Es el gran tema. Este ranking, o sea, este índice en realidad lo que hace es presentar los resultados del examen, ¿no? Es ir al médico y que te den los resultados del examen. ¿Qué pasa con las oportunidades económicas? Que es otra de las áreas donde vemos que los jóvenes no están tan satisfechos. O sea, más que no estén satisfechos, porque eso es solamente una parte del índice. No están en tan buena posición. Exacto. Entonces. Hay uno de los aspectos que más afecta es, por un lado, el desempleo juvenil, que es relativamente alto en Chile con respecto a otros países. No tan alto, por ejemplo, como España, que luego de la crisis efectivamente tuvo un aumento del desempleo muy alto. Pero hay otro elemento que tiene que ver con el acceso de los jóvenes, por ejemplo, a créditos, ¿sí? Y esto es una cuestión que es un poco más compleja. Se sabe, por ejemplo, que cuando los jóvenes, o sea, la tasa de cobertura de la universidad ha aumentado. Eso quiere decir que más personas han logrado entrar a la universidad. Pero luego cuando salen, el mercado no es capaz de absorber a algunas de estas personas y por ende, la opción que tienen es, por ejemplo, emprender. Un cuarto de los emprendedores en Chile emprende porque no tuvo otra oportunidad.
O sea, no fue porque siempre quiso empezar su negocio, sino porque, bueno, no encontré trabajo, voy a emprender. Para emprender probablemente necesitan acceso a créditos. Y el acceso a créditos en Chile es muy bajo para los jóvenes, porque sus opciones de bancarización son muy bajas. Un respaldo en el fondo, Exacto. todavía a esas alturas. Entonces, eso, y en otros países eso es mejor. En otros países, por ejemplo, Estados O sea, Unidos es un tiene acto de buenas tasas confianza mayor en el fondo. Bueno, actos de confianza quizá un poco Bueno, pero es que difícil ponerlo así. porque en el fondo, no sé, pues cómo la banca te da o no un crédito tiene que ver con la medición del riesgo. Entonces acá un joven debe ser considerado de mucho riesgo y por eso me imagino hay trabas para el acceso, pero en otros países a lo mejor también es riesgoso, pero tú me dices que hay menos trabas. Posiblemente. En realidad es una hipótesis y yo no sabría responderlo, pero efectivamente se sabe que en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país con una economía relativamente similar en términos de funcionamiento, relativamente, el acceso a crédito para los jóvenes es más fácil. Por eso tienen la oportunidad de emprender y por eso algunos negocios exitosos y otros no, por supuesto. Había una estadística, digamos, un número que me llamaba la atención, que era positivo en el caso de Chile, que tenía que ver con los ninis, que es como un problema, ¿no?, de las sociedades actuales y también en Chile, estos jóvenes que ni estudian ni trabajan. En Chile tenemos un número importante, pero es menor que en otros países. Efectivamente. La tasa de cobertura de educación secundaria, por ejemplo, de la educación media, en Chile es de 99%. La gente cuando escucha eso dice, bueno, fantástico. El tema es que cuando uno calcula esa tasa, lo que está haciendo en realidad es ver cuál es la relación entre los jóvenes que debiesen estar estudiando eso por edad y la cantidad de personas que están estudiando. Pero se sabe que existen personas mayores de 18 años, por ejemplo, que asisten a escuelas para sacar cuarto medio, etc. En países, por ejemplo, más desarrollados, esa tasa, o sea, ese porcentaje llega al 138%. Entonces eso quiere decir que hay un valor alto de personas en Chile que podrían estar estudiando y no lo están haciendo. Si bien Chile puede estar muy bien con respecto a los jóvenes quienes estudian y trabajan, sobre todo en esta edad, con respecto al resto de los países, lo que tenemos que ver es cuáles son las oportunidades que se le están dando a esos jóvenes. Por ejemplo, nuevamente, el tema de las madres adolescentes, que tienen que dejar el colegio. Ahí hay un tema que es fundamental porque la maternidad pareciera ser una traba mucho más que lo que es la paternidad adolescente. Bueno, y también hay una brecha de género. Absolutamente. ¿Qué está dentro de lo mejor evaluado? Tú ya me decías que educación, que en educación estamos con mejores cifras o mejores, una mejor posición en cuanto al bienestar de los jóvenes, pero ¿qué otros aspectos son los que promedian para bien en este caso? En el caso de Chile, seguridad. El caso de Chile lo que muestra es que los jóvenes se sienten seguros. Por ejemplo, los jóvenes en Chile no tienen miedo de viajar en carretera, en buses, que es una de las preguntas que se le hace en la encuesta a nivel global. Y acá hay países donde aparece un número muy alto, por ejemplo en México el número es muy alto. O sea, que tú hablaste de México, yo creo que hay ni jóvenes, ni viejos, ni nadie. Bueno, nadie quiere viajar, exacto. Los jóvenes en Chile dicen, no, yo no tengo ningún problema en viajar a ningún lado dentro de Chile. Como si podría tenerlo fuera de Chile. O sea, como un 10% dice, sí, quizás no viajaría a algún lugar fuera de Chile por miedo. Ya. El tema de seguridad es un tema que está bastante bien. Y participación ciudadana también funciona muy bien. Pese a la brecha de género. Pese a la brecha de género. Pero participación ciudadana tiene mucho más que ver con la participación política, no necesariamente en partidos políticos, en política de estas características, sino que participación política como por ejemplo es el voluntariado. ¿Sí? En esta encuesta también se le pregunta a los jóvenes si es que han hecho voluntariado durante el último mes, y lo que aparece es que 1 de cada 5 dice hacerlo. ¿Sí? Eso es un número que está un poquito sobre incluso el promedio en el resto de los países del índice, entonces habla bastante bien de la necesidad de los jóvenes de manifestarse, de ayudar, de participar políticamente, etc. Ahora igual es bajo 1 de 5, ¿o no? Pues bueno, en comparación con el resto, no. Claro, no, en comparación al altruismo de las personas, nomás pienso, porque en esa etapa de la vida probablemente es cuando más energías hay para hacer algo voluntario, algún voluntariado. Posiblemente. Ahora, también en Chile afecta muy negativamente, y es muy interesante porque dentro del mismo factor hay indicadores que pueden subir y bajar, ¿no? Pero en Chile la democracia se ve muy afectada sobre todo por la baja participación, que es lo que se observa en el índice, y por otro lado, por la poca educación política que tiene la gente. Por ejemplo, la gente en Chile tiene dificultades para decir cuál es la cantidad de diputados, senadores, ahora quizás es más entendible dado los cambios, ¿no?, recientes, pero para decir cuántos ministerios hay, cuáles son los ministros, eso que es educación o el funcionamiento electoral del país, ¿sí? Eso en general es un indicador de mayor participación política, justamente porque implica mayor involucramiento, pero la desafección política puede tener también efectos sobre eso. Entonces, si bien hay un fenómeno global de desafección política,
En Chile se está observando que la gente está muy poco educada respecto a política y que eso puede quizás ser uno de los elementos que lleva a menos participación. Claro, y es cosa de ver lo que pasó en la última elección y ya un par, por lo menos, donde hemos visto una abstención electoral alta. Yo no sé qué hacen después ustedes con esta encuesta, con este insumo. ¿Se recomiendan políticas? ¿Se podría de aquí desprender, no sé, algunas recomendaciones para mejorar el bienestar? Porque por más que en esta comparación estemos relativamente bien, me parece muy interesante la mirada más profunda, decir, bueno, pero podríamos estar mucho mejor. Absolutamente. ¿Cuánto nos falta para llegar ahí? Y no sé si hay líneas de acción que se propongan a raíz de esto. Nosotros hemos partido en un escalamiento. Lo primero es hacer el índice, luego invitamos a Ritu Sharma, que es una de las mayores expertas en el tema de equidad de género en el mundo. Trabajó en la administración de Obama, ella es realmente una persona muy ducha en el tema. Ella está trabajando con nosotros, con estudiantes, con profesores, nos ayuda a presentar el índice. Luego el siguiente paso es que vamos a empezar a crear un documento con expertos. Cada una de las áreas va a ser discutida en mesas de trabajo con expertos para poder crear un documento que se presente a autoridades para que pueda tener influencia más allá que solamente decir, bueno, es un ranking. Ya, para ir finalizando, gente que quiera ver este estudio, ¿dónde lo puede encontrar? En la página de la Universidad Andrés Bello está publicado, www.unap.cl. Ya, y ahí está todo el detalle, me imagino, ítem por ítem, para entender a cabalidad cómo cada uno de los aspectos fue medido, que en realidad son muchos. Tú me decías 35, no alcanzamos, por supuesto, Exacto. a profundizar en todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que te vaya muy bien y que tengas un buen día. Igual tú. Nos vemos. Vamos a una pausa cortita y ya estamos de vuelta.